Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización, un podcast sobre liturgia para la formación del pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Bienvenidos, estimados todos, a un nuevo podcast sobre liturgia. En esta ocasión quisiera reflexionar con ustedes sobre una pregunta fundamental. ¿Qué es la liturgia? ¿De qué hablamos cuando usamos esa palabra? Es muy importante comenzar definiendo aquello que se intenta analizar. Y así lo ha entendido el Catecismo de la Iglesia Católica. Su exposición sobre la liturgia, estructurada en 5 preguntas que abarcan todos los aspectos esenciales de la misma, comienza por la pregunta que consideramos más importante, con el qué. ¿Qué es la liturgia? Asumimos que comprender el qué, es decir, la naturaleza de la liturgia, es la puerta de entrada para poder comprender algo de todo el misterio pascual de Jesucristo que se actualiza en el culto. Asumiremos este esquema de exposición para todos los temas que nos proponemos abordar. Siempre empezaremos tratando de comprender el qué, es decir, la naturaleza de aquello que estamos estudiando, para luego dirigirnos al cómo, es decir, al aspecto práctico, a cómo se hacen las cosas. Verán que todos los símbolos, las palabras y las acciones que forman parte de nuestros rituales contienen una gran riqueza espiritual que es necesario comprender antes de pensar cómo realizar ese gesto, cómo pronunciar esas palabras o cómo realizar esas acciones. Como guía en nuestra primera definición, utilizaremos un fragmento de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, documento fundamental de la liturgia del Concilio Vaticano II. Ese documento, en el número 11, nos dice: se considera a la Sagrada Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. De esta cita de Sacrosanctum Concilium podemos extraer 4 notas básicas de la liturgia que nos pueden ayudar a comprender y a arribar a una definición. La primera nota es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ya que por el bautismo todos los fieles participamos del sacerdocio de Jesús. Cristo es el verdadero y único sacerdote, o sea, aquel que ofrece un sacrificio a Dios. Él ofreció en la cruz por nuestra salvación el definitivo sacrificio, es decir, su propia vida. Todos nosotros, por medio de Él, en cada celebración nos unimos a Dios y le presentamos nuestra vida para que sea transformada. La segunda nota, a través de signos sensibles y eficaces. Eso quiere decir que se utilizan elementos materiales y acciones que comunican realmente la gracia que significan. Detengámonos un momento en esto. Todo el culto cristiano está constituido por signos, palabras y acciones. Recordemos siempre ese trípode: signos, palabras y acciones. De tal manera que es sensible, es decir, capaz de ser percibida a través de los sentidos. En la liturgia oímos, tocamos, olemos, gustamos y vemos. Pero lo maravilloso es que mientras sentimos todo esto, la gracia de Dios actúa realmente en nosotros. Por eso se afirma que en la liturgia todo signo es eficaz. Por eso al oír la lectura de la Biblia es realmente Dios quien nos dirige su palabra. Y al ser tocados por el agua bendita de la aspersión, realmente Dios nos está purificando y limpiando. Y de igual manera al comer el pan y beber la sangre del Señor, realmente entramos en comunión y nos hacemos uno con Él. La tercera nota es que realiza la santificación del hombre. El fin último de las celebraciones de la Iglesia es el beneficio de los hombres. Para esto Dios ha instaurado la liturgia, para que encontremos santificación y salud tanto espiritual como física. Cada vez que nos reunimos a celebrar, somos invitados a sacar agua con alegría de esta fuente de salvación. Ese río de vida que meditábamos en el podcast anterior se hace presente y su agua de vida brota hasta la vida eterna, fecundándonos y vivificándonos en el Espíritu. La cuarta nota afirma que ejerce el culto de alabanza a Dios Padre.
porque es la liturgia una acción dirigida a Dios. Oramos al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. En esta obra tan grande, Dios es perfectamente glorificado, nos dice Sacrosanctum Concilium, el documento que citábamos al inicio, en su numeral número 8, recibiendo de los creyentes la ofrenda agradable, que es la propia vida ofrecida para la misión. Con lo dicho hasta aquí podemos afirmar que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, a través de signos sensibles y eficaces, que realiza la santificación del hombre y ejerce el culto de alabanza a Dios Padre. De esta concepción más amplia, pasemos a puntualizar ahora qué no es la liturgia. La liturgia no es un conjunto de ceremonias que se realizan periódicamente, ya que esos ritos están cargados de poder de Dios para quienes los celebran con fe. La liturgia no es el oficio o la profesión de los obispos y los sacerdotes, porque es una acción esencialmente comunitaria que le pertenece a todo el pueblo de Dios. La liturgia tampoco es una exposición teológica en grupo adornada con signos y música, ya que celebra la fe y no se dirige tanto al intelecto, sino al corazón y a los sentidos de los fieles. No es una serie de acciones de connotaciones mágicas, porque todo lo que se hace y se pronuncia en la liturgia está cargado con el poder del Espíritu Santo que obra y nos transforma realmente. Quizás notemos que las celebraciones de nuestras capillas o de nuestra parroquia han caído en esta concepción errónea de la liturgia. Pues bien, la pastoral litúrgica y sobre todo este podcast que está al servicio de la liturgia se propone ofrecerles a ustedes herramientas para mejorar las celebraciones, para que nuestras celebraciones sean realmente ese momento de encuentro del pueblo con Jesucristo, y no sean un conjunto de ceremonias o un conjunto de oficios que ejerce el sacerdote, o una clase de teología o una serie de acciones a la que la gente le da una aportación mágica. Estamos en la tarea de ayudarnos unos a otros para formar juntos la liturgia de la nueva evangelización. Bien, hermanos, este ha sido el puntapié inicial de este ciclo de enseñanzas en podcast sobre la liturgia. En los capítulos siguientes iremos tratando de estudiar de qué manera podemos acercar nuestras celebraciones a este ideal que pensó Dios Padre para quedarse con nosotros, a esta liturgia viva que ya describía Sacrosanctum Concilium en los comienzos de la reforma litúrgica, y sobre todo esa liturgia viva y rica que los nuevos evangelizadores necesitamos. Espero que estas breves puntualizaciones que hemos hecho sobre qué es la liturgia nos ayuden a pensar un poco en cómo mejorar nuestras liturgias y si realmente estamos colaborando con Dios para que en nuestras parroquias se produzca ese encuentro de Jesús resucitado con todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo podcast de Liturgia para la Nueva Evangelización. Esto fue Liturgia para la Nueva Evangelización.